¿Sabías que, desde un punto de vista legal, la antigua Roma existió hasta el año 1918? Es algo que pocas veces se menciona, pero la lucha por el título de heredero del Imperio Romano continuó hasta la Primera Guerra Mundial. La victoria fue para el Imperio Otomano, que conquistó el último vestigio de Roma, Constantinopla. Sin embargo, Moscú, París, Londres y otras ciudades competían por ostentar el título de sucesora de los emperadores romanos. ¿Por qué? Porque el pueblo, la élite y las autoridades, incluso a principios del siglo XX, entendían que la grandeza de sus estados era como un escarabajo pelotero encaramado por error en el escudo de armas del poderoso Imperio Romano. A diferencia de las muchas reliquias medievales como Borgoña, Venecia y otras, Roma sigue siendo recordada y respetada por todos. Y esto se debe a que fue una civilización adelantada a su tiempo. Ahora vamos a explicar por qué. Primero, echa un vistazo por la ventana. Algunos viven en zonas residenciales típicas, mientras que los dueños de Dogecoin tienen vistas a los lagos suizos desde sus mansiones. Pero hay algo que todos podemos ver desde nuestras ventanas. Es algo creado por el hombre y constituye la base de nuestra civilización. Vista, se trata del material artificial más popular del planeta. ¿Qué es? ¿Plástico? Buena suposición, pero se producen solo 380 millones de toneladas al año. ¿Algún producto metálico? Nuevamente, no. Estos se producen entre 3 y 4 mil millones de toneladas anualmente. El material más popular del mundo, creado por la mano del hombre, es el concreto. La ventana desde la que miramos está sostenida sobre un cimiento de concreto. Rascacielos, presas, plantas de energía nuclear, térmica e hidroeléctrica, todo lo que se construye, al final, depende del concreto. Se producen 4.500 millones de toneladas de concreto cada año. Gracias a él, la humanidad avanzó a la era postindustrial. Simple y barato, este material permitió el crecimiento rápido de las ciudades y el desarrollo de proyectos increíbles, como la presa de las Tres Gargantas en China. Pero la popularidad del concreto surgió relativamente hace poco, en la mitad del siglo XVIII. ¿Y quién fue el responsable? Por supuesto, la antigua Roma. Aunque no inventaron el concreto, el uso de este material se remonta al siglo VII a.C. con el acueducto de Djerban Basilie, y se sabe que lo emplearon los griegos, egipcios y chinos. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando científicos de todo el mundo se obsesionaron con encontrar la receta del concreto romano. ¿Por qué? Porque tenían ante sus ojos miles de construcciones de 1500 años que seguían en pie y funcionando. Mientras tanto, las casas de madera y techos de paja en Londres se incendiaban cada 20 o 30 años, destruyendo la ciudad. El Panteón en el centro de Roma pronto cumplirá 1900 años desde su construcción. El Coliseo sigue en pie, a pesar de que fue desmantelado parcialmente durante 1000 años. El acueducto Aqua Virgo ya celebró sus 2000 años y todavía suministra agua a la fuente de los 4 ríos en la Plaza Navona. En Tipes, Argelia, se sigue usando un baño romano construido en el año 15 a.C. Y la lista continúa. En resumen, la característica clave del concreto es su resistencia a la compresión, y en el concreto romano esta resistencia es más o menos similar a la del concreto moderno. Aunque es menos resistente que el concreto reforzado con acero, su vida útil es el doble. Curiosamente, el concreto romano parece autorrepararse con el tiempo, y los científicos descifraron este misterio apenas en enero del año 2000. ¿No es una prueba de que Roma estaba adelantada a su tiempo? Continuemos y hablemos sobre las carreteras. Es bien sabido que las carreteras romanas son impresionantes y que, en comparación, dejan en ridículo a los trabajadores modernos de servicios públicos. La carretera de Roma a Capua, después de casi 2500 años, aún es apta para ser transitada en automóvil. Sin embargo, ahora quiero destacar otro aspecto,
algo que ayudó a George Patton en el año 1944 a flanquear las posiciones alemanas en Normandía. Patton no solo era una persona culta, sino también ingeniosa. La primera razón que le permitió atacar por sorpresa a Alemania fue que el general sabía cuántas carreteras construyeron los romanos, 80.000 kilómetros de caminos de piedra reforzada en toda Europa, Asia e incluso África. Esa longitud alcanzaría para dar 2 vueltas a la Tierra en el Ecuador. Roma construyó 5 veces más caminos de menor fortificación, alcanzando los 400.000 kilómetros en total, lo que equivale aproximadamente a toda la red de carreteras, incluidas las rurales, en la Polonia moderna. Todo esto se realizó hace 2000 años, sin excavadoras, sin asfalto y sin gerentes eficientes. Pero el verdadero recurso clave de Patton fue conocer un segundo hecho. Este hecho es que la mayoría de las carreteras modernas en Europa se construyeron directamente sobre las antiguas vías romanas. Y aquí merece la pena detenernos un momento. A primera vista, no parece algo fuera de lo común, pero recordemos que hoy contamos con satélites, aviones y mapas detallados del planeta. En cambio, los romanos solo tenían herramientas rudimentarias según nuestros estándares. Y aún así, hace 2000 años, en Roma planificaron rutas tan precisas, rectas y geográficamente correctas de un punto A a un punto B, que hoy en día, a pesar de contar con mapas modernos, los ingenieros apenas modifican esas rutas, simplemente las ocupan con asfalto y añaden carriles. Comparen los mapas de las carreteras romanas en Gran Bretaña con los de las carreteras modernas, apenas se diferencian en un 20%, y eso principalmente en las ciudades construidas tras la retirada romana de la isla. Entre los asentamientos que existían al momento de la construcción de las carreteras romanas, aún se transita por los mismos caminos. Este hecho provoca una cierta inquietud. Y fue precisamente este detalle el que ayudó a Patton a flanquear a los alemanes. Lo hizo atravesando aldeas donde, en teoría, los tanques habrían quedado atrapados en el lodo durante la lluvia. Sin embargo, había un matiz. Patton guiaba a los tanques por caminos de tierra donde antes habían existido las carreteras romanas, y el general sabía que, debajo de las frágiles carreteras modernas, había una base de piedra sólida que podía soportar el peso de los tanques. Así fue como Roma ayudó a los aliados en una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Creemos que, con justicia, esto cuenta como otra muestra de que Roma estaba adelantada a su tiempo. La tercera parada de nuestro viaje son los soldados. Nuevamente, la formación de los legionarios, su capacidad para mantener la formación y la organización del ejército son aspectos que las armadas modernas han copiado descaradamente. Esto es casi de conocimiento común, ya que fue en Roma donde surgió la idea de colocar a los soldados en contubernium, algo parecido a los actuales pelotones y escuadrones. De este modo, los soldados del contubernium, en lugar de ser meros desconocidos, se convertían en casi familiares. Pasaban años juntos, descansaban juntos y, por supuesto, luchaban juntos, no como extraños, sino, disculpen la expresión anticuada, como hermano por hermano. Desde la época de Roma, solo ha cambiado el número de soldados en los pelotones y escuadrones de varios países. Sin embargo, el concepto se ha mantenido sin alteración durante 2000 años, lo cual resulta impresionante. Ahora, nos gustaría destacar la longevidad de los soldados romanos. La estadística de la antigüedad suele ser problemática, a menudo se ven titulares rimbombantes que afirman que, en promedio, los romanos vivían 25 años. Pero esto es un dato engañoso, parecido a hablar de un salario promedio en una fábrica incluyendo tanto al personal de limpieza como al hijo del diputado que ocupa el cargo de director. El verdadero problema en la antigüedad era la mortalidad infantil. Si alguien lograba vivir hasta los 15 años, sus probabilidades de alcanzar la vejez se multiplicaban, siempre que no tuviera una ocupación peligrosa, como ser legionario. Uno podría pensar que, en comparación con las personas comunes, los legionarios romanos vivían mucho menos tiempo, ¿no es cierto? Pero esta afirmación sería incorrecta.
En 1983, en Egipto, se encontró un papiro del siglo IV que resultó ser la ficha detallada de un soldado romano llamado Serapión. Contenía 3 cartas escritas con años de diferencia, en las que se describía su carrera militar y su retiro. El mero hecho de una burocracia como esta en Roma merece atención, pues su parecido con la modernidad es impresionante. Pero lo que realmente nos importa aquí es que la primera carta, de 395, describe el ascenso de Serapión de jinete a catafracto. Se señala que en ese momento ya llevaba 10 años de servicio. Luego, en 396, Serapión fue ascendido de curión, es decir, oficial. Y en 401 se registra su retiro honorable, junto con otros 11 veteranos. De estos, 3 eran soldados rasos con 27 años de servicio, 4 catafractos con un promedio de 20 años de servicio, y 4 decuriones con un promedio de 25 años de servicio. Dado que los jóvenes solían ingresar al ejército a los 18 años, el oficial de mayor antigüedad del papiro, Filias, que sirvió durante 35 años, se retiró a los 53 años. De los 11, solo 2 se retiraron por invalidez y otros 3 por enfermedad. Los 6 restantes, es decir, la mayoría, se retiraron por cumplimiento de servicio. Esta es, sin duda, una muestra pequeña, pero suficiente para cuestionar el prejuicio de que el servicio militar en la antigüedad era una sentencia de muerte o, al menos, de invalidez para toda la vida. Como demuestra el papiro, la mayoría de los que se retiraron ese día estaban en buen estado de salud y lo hicieron por cumplir su tiempo de servicio. Y no se trata de una coincidencia, otros documentos muestran lo mismo. Entonces, ¿por qué la esperanza de vida de un legionario romano no difería mucho de la de un ciudadano común? Nos referimos, claro, a quienes sobrevivían a las batallas. La respuesta radica en la medicina de campaña. Esta no fue inventada en Roma. En el sur de Rusia se han encontrado cráneos con trepanaciones exitosas de hace 7000 años, y la amputación de extremidades era una técnica aún más antigua. Sin embargo, fue Roma quien estableció el cargo de sanitario de campaña como un rango separado. Es curioso que el centro de la medicina fuera Alejandría, en Egipto, donde estudiantes de todo el Imperio Romano iban a formarse. Al mismo tiempo, los romanos implementaron una división del trabajo al comprender que el cuerpo humano era demasiado complejo como para que un solo médico dominara todos sus aspectos. Esta división condujo al surgimiento de médicos de campaña propiamente dichos. En cada legión había 24 cirujanos, cada campamento contaba con un hospital, y cualquier oficial que permitiera la falta de higiene era castigado más severamente que por una derrota en el campo de batalla. Además, el hormigón vuelve a aparecer aquí. En el siglo II después de Cristo se comenzaron a construir hospitales militares estándar y bastante cómodos. El personal médico fue asignado exclusivamente a sus labores. Es sorprendente decirlo, pero incluso había psicólogos que supervisaban el estado mental de los soldados. ¿No es esto una clara muestra de adelantarse a su tiempo? Y esto es solo una parte de lo que la antigua Roma aportó a nuestra vida moderna. También están las pensiones, los préstamos, los estadios y muchas otras cosas. Si desean ver una segunda parte de este tema, déjenlo en los comentarios. Por ahora, concluimos aquí. Hasta la próxima, amigos.